Pero bueno, Claro. vamos apurando el paso Sí. porque tenemos que ir cerrando el programa y ahora con el polideportivo. Señor Alejo Boquete, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Horacio, toda la gente? Bueno, hoy apareció Diego Maradona, lo escucharon por ahí, ¿no? En las manos mágicas un poco de actividad, mientras que había un lindo debate. El debate Boca River de la semana pasada fue el Independiente Racing de hoy, pero siempre hay un momento caliente en este programa, está muy bueno. Así que mantenemos un poquito la esencia de pelearnos sanamente, ¿no? Periodísticamente Correcto. hablando, pero bueno, en Avellaneda es muy difícil ser partidario. Vamos a meterle un poquito de velocidad, dijiste vos. Y yo traigo dos noticias de automovilismo, así que rapidez le vamos a meter, evidentemente, porque hay mucha actividad en lo que tiene que ver con el polideportivo para poner a la gente al tanto. Y cuando hablamos de automovilismo no es solamente irnos a la Fórmula 1, porque ya quedó medio básico, quedarnos solamente con la máxima categoría del automovilismo internacional. Hay, por supuesto, automovilismo de extrema categoría aquí en la República Argentina. Y, por supuesto, tenemos que empezar a hablar de que, por ejemplo, el turismo de carretera está de parate por lo menos durante 13 días, mientras que sigue, obviamente, analizando cuáles son las mejores medidas de seguridad para proteger a los pilotos por un momento de salud realmente complicado que está viviendo la categoría, implementando todos los controles posibles para que el dengue no sea un problema dentro de la actividad deportiva, porque algunos pilotos habían sufrido algún que otro inconveniente, y también reactivándose porque la próxima fecha es en 13 días, como lo decía antes, el próximo fin de semana en Toay y La Pampa, un circuito que es el todopoderoso del automovilismo argentino, ¿no? Es el típico NASCAR de Argentina, el rápido, el que tiene dos curvas, una en la mitad y la otra en la 3/4, y después el resto es acelerador a fondo, un circuito rapidísimo, para lo cual los pilotos se van a preparar muy fuerte. Pero en este momento en el Autódromo Mouras de La Plata, en el Roberto Mouras, ya clasificaron, o más bien hoy entrenaron el Turismo Pista Mouras, el TC Pista Mouras y el TC Pista. Correrá juntamente con el Turismo de Carretera la próxima semana. Así que hoy tuvimos actividad para esas dos categorías que ya vamos a estar repasando, con buenas sorpresas. Fíjate, por ejemplo, lo que pasaba en el segundo entrenamiento del TC Pista, o el TC Mouras, mejor dicho en este caso, con el primer lugar para Diana Marco, que la viene rompiendo y viene siendo una de las grandes sorpresas de este campeonato, que terminó primera en el segundo entrenamiento, preparándose para las clasificaciones de mañana, que serán realmente muy importantes, porque van a definir los puestos de salida. Ustedes saben que el turismo en carretera clasifica distinto, o la CTC tiene un sistema de clasificación distinto. Los entrenamientos te ubican para la clasificación te ubican para las series, y lo bien que lo hagas en las series te ubican para la carrera. Puede ser un poco complicado, pero si les interesa, el próximo programa puedo traerles una explicación de cómo clasifica el turismo en carretera para algún perdido que no lo sepa. Creo que puede ser un contenido que esté muy interesante. De acuerdo a las posiciones en las series previas a la carrera final, es donde arrancás después para la competencia final de la carrera. Claro, vos primero tenés los entrenamientos, donde lógicamente te pones a punto. En las clasificaciones vos tenés los puestos de la serie. Las clasificaciones se dividen en pelotones, y vos salís a hacer una primera, una segunda, una tercera serie. Los pilotos están en una o en otra. Y después, por ejemplo, si el piloto de la serie 1 ganó y sobre el segundo sacó un segundo diferencia, pero el piloto que gana la segunda serie sacó más diferencia, ganó mejor. Entonces el que gana mejor se ubica un poquito más arriba en la clasificación final, en la parrilla de salida. Es muy interesante porque, aunque tiene sus pormenores complicados, también tiene sus pormenores interesantes. Me parece que el próximo programa va a ser orientado a eso. Aparte vamos a tener a las vísperas la carrera en Toay y La Pampa, y creo que va a compatibilizar bastante que analicemos cómo clasifica, ya que no lo sabe todo el mundo, ¿no? Y para irnos últimamente el TC Pista Mouras, que también está clasificando junto con el TC Mouras, cierra con esto. Manuel Bogert fue el que se quedó con el primer lugar en el segundo entrenamiento. Esto, como dije antes, en el circuito de La Plata. Así que estamos ante la actividad en el Mouras, con todo lo que está sucediendo con la máxima categoría. Y ahora los dejo a ustedes un recreíto, pero tengo mucha información del Top Race, que cambió un autódromo para una de sus fechas. ¿Cuándo es eso? Eso, la tercera fecha que se iba a disputar en el circuito 9 de julio. Esto yo lo estaba leyendo y no me acordaba. ¿Ustedes se acuerdan del súper temporal que vivió la ciudad de 9 de julio hace solamente algunas semanas, cuando se inundó todo el país? Sí. Bueno, lógicamente que esto afecta, por supuesto, a la tercera fecha del Top Race, que se iba a disputar justamente en el circuito 9 de julio, un circuito espléndido, pero que sufrió muchísimos daños. Había reportado los que estaban viendo en la zona que el autódromo había sufrido daños particulares. Bueno, la fecha era para el 20-21 de abril. Estamos hablando de la próxima semana también, rondando la próxima semana, la tercera fecha del campeonato regular del Top Race.
Lo cierto es que ya hay cambio de fecha y por suerte ya hay un circuito definido. Las autoridades del Top Race se movieron rapidísimo. La gente de arriba supo elegir cuál era la mejor sede. Y para reemplazar 9 de julio, amigos, amigas, ni más ni menos que el todopoderoso Paraná. Llegamos a Paraná con el Top Race para la tercera fecha del campeonato, que está prendido fuego, por supuesto, por un montón de pormenores que están pasando, y también el TC2000 que se enciende de todas formas, también como una de las competiciones secundarias del automovilismo argentino, pero el Top Race hoy está ocupando un muy buen lugar, como siempre lo tuvo, por supuesto, por encima del turismo nacional, del turismo pista, y va a correr en Paraná para esta tercera fecha. Es importante que se haya confirmado justamente este problema, este inconveniente que había con 9 de julio, porque había mucha expectativa dentro del box de los pilotos, e incluso se llegó a hablar durante mucho más tiempo del que uno creía, la posibilidad de suspender la fecha. Por lo tanto, que se hayan movido muy rápido las autoridades permitió que esto no pasara, ¿no? Que se eliminara el rumor por completo y que hoy podemos estar hablando de que está con vigencia, se va a correr esta tercera fecha del Top Race y no hay posibilidad que se suspenda. Y aparte, teniendo en cuenta los contratos que deben tener tanto los pilotos como las distintas federaciones, tanto la Asociación de Corredores del Turismo Carretera, como la gente de TC2000, como el Torrey, como el Turismo Nacional. Una fecha se suspende y los contratos también pueden perjudicarlo. Las empresas ahora se ajustan a lo que la economía lo puede llegar a tener o no. Por eso económicamente a 9 de julio no le conviene perder la sede que la tiene históricamente todos los años. Y el temporal me imagino que habrá pospuesto la carrera, pero van a seguramente a poner todo en condiciones para que después vuelva a tener la competencia como corresponde en el debido tiempo y forma. Ahora bien, yo creo que para la competencia de Paraná, ya creo que con el clima, cuando empieza a mermar esa humedad y el calor, yo creo que a poquito los mosquitos van a ir desapareciendo de a poquito. Así que esperemos que esto, ¿no?, de una vez por todas se termina, porque es una pandemia que también complica a la sociedad. Sí, hay que decir, como para terminar ahora, que para que quede claro, el turismo carretera, el TC Pista, el TC Pista Mouras, el TC Mouras, que los maneja la Asociación de Corredores del Turismo Carretera, que es la ACTC, más conocida como la ACTC, no maneja el resto de las categorías que son deportivamente independientes en comparación con el ACTC, que la ACTC es como una agrupación superdeportiva que agrupa varias categorías. El Top Race es una de esas agrupaciones independientes que se maneja de forma particular y por tanto todas las decisiones que toma las toma por su propia cuenta. Y fue la misma autoridad de la categoría la que, más allá de la historia de 9 de julio, dijo: yo tengo que poner la seguridad de los pilotos primero, más allá de los contratos y de las pérdidas económicas. Y recordar que el Top Race tiene la organización por parte del ACA, la Asociación del Club Automóvil Argentino, Automóvil Club Argentino, que tampoco bajó el visto bueno hacia un circuito que hace muy pocas semanas fue muy perjudicado por el temporal y que está realmente muy dañado, y que realmente el 9 de julio tendrá que emprender una modificación bastante importante. Algunos están hablando de que para el año que viene vamos a ver un circuito nada que ver al de estos años, porque le van a hacer modificaciones muy fuertes debido al temporal. Entonces, es por un lado, como decías vos, lamentarse esto de tener que suspender una fecha de un circuito que siempre fue histórico para la categoría, donde siempre se corrió, donde siempre se disfruta y donde aparte el 9 de julio se acostumbró a ser una comunidad muy fierrera, sabiendo que va a recibir al automovilismo siempre. Bueno, pero por suerte no estamos hablando, como decías vos, de una actividad para la categoría parada, porque parar la actividad para la categoría sería estar casi entre 2 a 4 semanas sin prender el motor, y eso sabemos que es mucho peor. Así que preservamos lo deportivo. Me parece muy positivo que se esquive correr en un circuito que quizás no esté técnicamente preparado para ofrecer todos los servicios de seguridad, sabiendo que hoy con el mejor auto patinás porque dejaron un poco de aceite en la pista y te podés ir afuera. Hoy es cuestión de mero azar, siempre lo fue. Digo, en el automovilismo no tenés que equivocarte para chocar. Es un deporte de muchísimo contacto y de muchísimo riesgo. Y si realmente el autódromo no puede ofrecer el 100% de sus capacidades de seguridad, es mejor optar siempre por la mejor solución logística. Porque lo cierto es que también el automovilismo argentino, y con esto cierro, está muy repartido. En comparación quizá con el fútbol, que tenés a Racing y a Independiente pegados por 150 metros. Empezás a contar clubes de Capital Federal, San Lorenzo está dentro, Huracán está dentro, Boca, River, tenés muchísimos estadios dentro de la capital. Y sin embargo, si a vos te cancelan el Gran Premio, no sé, la carrera de Buenos Aires aquí en el Galvez,
no hay un circuito inmediatamente tan cerca. Por eso estuvo bien pensado encontrar una solución rápida. Relativamente 9 de julio queda cerca de Paraná, más o menos. Pero bueno, por lo menos no dijeron, bueno, no se puede correr el 9 de julio, vayámonos a Tierra del Fuego. Encontraron una buena solución y se pusieron a tiempo las pilas para que esto no sucediera. Pero es mucho más difícil reprogramar una fecha en el automovilismo que en el fútbol porque no tenés tanta facilidad, tanta cercanía. No es como que Barraca le preste el estadio a Huracán o viceversa. No es tan así. Entre Barracas y Huracán hay un par de cuadras, entre 9 de julio y Paraná hay un par de kilómetros. Pero bueno, los pilotos tienen la fe que van a correr la tercera fecha y esto va a ser sin problemas.